sábado. Bueno, entonces aquí en adelante cualquier trabajo que se coloque de mi parte en mi clase será colocado durante la clase para que ya ustedes no tengan dificultades, ¿de acuerdo? Les envié a ustedes material al chat del grupo y les envié un material que vamos a empezar a desarrollar. El hombre como ser espiritual. El hombre como ser espiritual. Hay una pregunta que quiero plantearles en esta noche a ustedes. ¿Qué hace al hombre que sea hombre? ¿Qué es lo que hace al hombre que sea ser humano? La pregunta que en esta noche debemos plantearnos. ¿Al hombre lo hace solamente el cuerpo? ¿Al hombre solamente lo hace el espíritu o el soplo de vida? ¿O lo hace el alma viviente? Sobre todo le hago la pregunta porque hoy en día hay planteamientos terapéuticos, no digo terapéuticos, sino terapéuticos, que afectan netamente el pensamiento de la persona como ser existente en conciencia, conciencia del ser humano, como ser energético, conciencia del ser humano como ser metafísico. Son los planteamientos que se originan dentro de las nuevas terapias que se dan al alma, al ser, a la psiquis. Los terapeutas o consejeros mundanos o humanísticos están recurriendo a técnicas terapéuticas, acudiendo a la metafísica, acudiendo a la conciencia, acudiendo al ser humano como energía, como ente viviente que es una energía. Entonces se desvirtúa el concepto de ser humano. En su concepto bíblico se está desvirtuando totalmente, porque hay un terapeuta que te dice que tú eres energía, que tú eres un ser metafísico, un ser que tiene conciencia de sí mismo, hasta allí no más. Entonces, en esa autoconciencia, en esa autonomía, en ese autoser, tú determinas tu vida sin necesidad de nadie. Entonces, las nuevas terapias de consejería moderna están desarrollando esas líneas de pensamiento por el concepto que tiene de ser humano. Por eso es importante el concepto que tenga el consejero de ser humano. Es allí donde la teología, la palabra, nos debe dar luces al respecto para entender la espiritualidad verdadera del ser humano. Porque cuántos hermanos quizás han tomado conceptos terapéuticos modernos para dar consejería a los feligreses o a una persona. El yo existencial, filosófico. El yo metafísico. El supérate porque puedes. El superhombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Como dice el texto en el Salmo número 8, del 3 en adelante. ¿Qué es el hombre? ¿Qué complejidad tiene el hombre que suscita su intelecto, su inteligencia, su conciencia? Su inteligencia, su conciencia misma, ¿de dónde parte? Su inteligencia, ¿de dónde parte? Sus pensamientos. ¿Los pensamientos están en el cerebro o dónde se originan los pensamientos del hombre? ¿En el cerebro o dónde se originan los pensamientos? Si el cerebro es un músculo que tiene un magnetismo, que tiene una capacidad de interrelaciones, miles de neuronas, pero los pensamientos propios se originan en el cerebro o dónde están los pensamientos del hombre para que sea pensamiento. Preguntas importantes que el que hace terapia debe entender. Entonces, ¿cómo el hombre se conquista a sí mismo? ¿Cómo se autodenomina como ser existente? Entonces los pensadores empiezan a dar sus ideas. Yo soy yo, como dijo el pensador, y mis circunstancias, dijo Ortega y Gasset, yo soy yo, mi autoexistencia la determino yo, mi autoconciencia la determino yo. Entonces, ahí sí están plasmados todo el derredor de la autoexistencia. Entonces vamos a desarrollar esta guía
explorando con la ayuda del Señor, de su presencia, del Espíritu Santo y de ustedes que son también pensadores, este tema importante. ¿Qué hace el hombre ser hombre? Cuando hablo del hombre, hablo del ser humano, no hablo del género masculino. Cuando el concepto de hombre lo pongo en esta sala, concepto de hombre, pongo el concepto como ser humano, ¿de acuerdo? Como ser humano. No distingo allí la particularidad de género masculino o femenino, no. Estoy hablando de hombre como ser existente, ¿de acuerdo? Como alma viviente, como el Adama. Entonces, la esencia misma del hombre, es decir, aquello que lo hace como tal, es el espíritu. Escuche, es el espíritu. Es cierto que sin el cuerpo y el alma no hay hombre, porque sin ellos el espíritu no podría expresarse ni realizarse en sus potencialidades, ya que el espíritu humano tiende naturalmente a incorporarse. Pero al mismo tiempo hay que decir que sin el espíritu tampoco hay hombre, porque sin él el cuerpo y el alma no podrían ser configurados como cuerpo y alma del hombre. Interesante. Interesante, por eso la hermana que preguntó la figura del hombre cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y hizo el cuerpo y sopló, esa imagen, ¿de dónde la trajo? Para hacerlo así visible, para visibilizarlo. Entonces, cuando usted aconseja a una persona, ¿qué aconseja a esa persona? ¿A quién le está dando el consejo? ¿A su alma espiritual o a su parte corpórea? ¿A quién usted le da el consejo? ¿Cómo se interrelaciona allí? ¿Y quién está oyendo el consejo? ¿El alma espiritual o está el cuerpo tratando de entender lo que usted está diciendo por la palabra de Dios? ¿Quién está escuchando a quién en ese momento? ¿Y qué hace el hombre ser hombre? Esos planteamientos tenemos que hacernos nosotros como creyentes, como que manejamos la palabra, como predicadores o consejeros, orientadores, lo que Dios nos ponga a hacer, tenemos que entender precisamente cómo actúa Dios aquí. Porque en este término Dios tiene una respuesta para esto. Pero es sumamente importante, hermanos estudiantes, entender el tipo de planteamientos que hoy hace la psicología moderna y los terapeutas en cuanto a qué es el hombre en su estado metafísico, en su estado de autoconciencia y autorrealización. Donde esto, la palabra, no tiene ningún interés para ellos, sino la autoconciencia. De donde el de arriba no tiene importancia, sino la autoconciencia y la metafísica del hombre, buscando su autorrealización y dominio de su voluntad. Dice aquí un escrito de Smaus, es el alma, entre paréntesis, igual espíritu, lo que convierte la materia en cuerpo humano. El alma determina, estructura e informa a la materia de tal modo que ésta deja de ser materia puramente vegetativa o animal para ser un cuerpo humano. Note cuando Dios hizo al hombre que lo creó el cuerpo, ahí solo, la materia vegetativa, la parte corpórea. Pregunto, ¿eso era ser humano allí? ¿Podemos llamarle al hombre que estaba sin espíritu y ningún elemento volitivo de voluntad, podemos llamarlo a ese cuerpo solo ser humano? ¿Qué dice Juan Carlos Alarcón? Yo digo que no, mi hermano, porque el ser humano es un componente de tres áreas: la materia, el alma y el espíritu. Bueno,
Bien, Juan Carlos. Entonces, el alma se alimenta por las cosas usando los sentidos del cuerpo. En el alma está la voluntad, la mente, la conciencia, sentimientos, emociones, conciencia de ser. Pero también está el espíritu, que tiene que ser la que gobierna el alma. O sea, sin esos tres componentes no podemos decir que es un ser humano. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí, vamos por ahí. Vamos canalizando el tema. Entonces, cuando usted es consejero cristiano, ¿a qué le apunta? ¿Entendés? ¿A qué le va a apuntar usted cuando aconseja? ¿A qué le va a apuntar? Entendiendo la complejidad que acaba Juan Carlos de plantear, lo que la Biblia está planteando aquí, ¿usted a qué le va a apuntar allí para liberar por la palabra? O para restaurar con la palabra, o para redimir con la palabra, o para orientar con la palabra. ¿Quién le está apuntando? Si allá el consejero, el psicólogo del colegio le dice, vaya y haga lo que quiera, sea libre. Despójese de prejuicios, de prejuicios y haga, experimente y hágale para que viva la vida y déjala vivir. O en las 40 horas de la semana de clases que tiene el niño en la semana en un colegio público o privado, a una hora de clases en la escuela dominical, si hay acaso escuela dominical de niños o si hay acaso devocionales en la casa. ¿A quién le apuntamos? Cuando la masa de información negativa que recibe es drástica en el nivel secular, en el mundo, es más los amigos de la calle, más lo que él escucha, más lo que... Todo el planteamiento que hay en este cosmos, en esta sociedad, está recibiendo esa pobre criatura o ese adolescente ante un planteamiento que hacemos de buena voluntad en nuestras congregaciones de una semana de clases de niños un día en la mañana del domingo. Por eso cobra un milagro la escuela dominical cada día, llamámoslo así, la escuela infantil en la iglesia, lo que hacemos en bien de esos niños y adolescentes. Digo milagro porque la palabra es la que hace la obra, porque ante tanta masa de información negativa, un maestro, 2 horitas, 1 hora en la semana del domingo, con esa palabra puede transformar a esa personita y el espíritu puede doblegar todo conocimiento que venga en contra, argumento o pensamiento complejo en contra de la parte espiritual. El profesor pregunta, ¿quién aconsejo yo cuando estoy aquí delante de una persona? Entonces fíjense que la materia en el cuerpo es sola, no es ser humano. ¿Quién le da, de dónde viene el pensamiento y la conciencia? ¿Quién la originó y dónde está sometido? Para que sea ser humano complejo, como nosotros lo hemos visto. Cuando la iglesia está congregada y está en un culto, ¿a quién predicamos? ¿A qué clase de ser humano está allí sentado? ¿Qué complejidad tiene ese ser humano allí? O cuando hay una consejería solas, ¿a qué estamos apuntándole nosotros como consejeros dentro del marco teológico doctrinal? Entonces pensemos por un momento eso. Ahora, la complejidad de la voluntad, los pensamientos y las emociones no hace al ser humano tampoco, no lo hace. Porque eso es lo que sale o lo que es realizable. Esa complejidad de pensamientos, emociones, sentimientos, las emociones que hoy en día es tratado en las neurociencias. Las neurociencias están tomando un papel importante en la educación, en el aprendizaje, el manejo de las emociones, tanto emociones positivas como negativas. Hoy en día todo se maneja desde el punto de vista de las emociones en el aprendizaje. Y eso sí sirve en la educación, el tema de las emociones, manejarlas de la neurolingüística. Vaya que sirve demasiado. Pero en el tema de la consejería también las emociones son fuertemente necesarias, entender las emociones. Emoción es distinta a sentimiento. La emoción es instantánea, el sentimiento es perdurable. La emoción es así, rápida. Un estado de ira, un estado de enojo. Son rápidas, las emociones son rápidas, son instantáneas. Los sentimientos duran, porque queda grabado. La emoción entonces produce amargura. Entonces se produce un estado de sentimiento de amargura a raíz de una emoción que surgió. Entonces las emociones son instantáneas en las teoterapias, pero los sentimientos perduran más.
Entonces puede ser que el hermano tuvo un estado emotivo, de emociones, pero en sus sentimientos está herido o está herida y guarda raíz de amargura y guarda rencor y guarda tristeza permanente o guarda alegría sentimental. Entonces fíjense que es importante tener en cuenta diferenciarlas para entender el tema de la consejería cristiana en la teología. Miremos un texto en la Biblia, ya que estamos aquí con predicadores y consejeros y consejeras. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Vamos a revisar eso ahí. Eclesiastés. ¿Eclesiastés qué, pastor? 12:7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, como es, dicen algunas versiones, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo en su naturaleza es materia. El polvo en su naturaleza es evolutivo, es biológico, el cuerpo es biológico, animal se puede decir, evolutivamente es biológico. Dice, el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Y cómo era? El polvo cómo era. ¿Entienden? Y el cuerpo. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Hablando de la composición física del ser humano. De la composición física. Entonces, esa parte somática, por eso es compleja, porque así era. Era elementos traídos de la tierra, elementos propios. El polvo vuelve a la tierra. ¿Qué es el tema allí cuando habla de polvo? Los componentes propios de la materia, el polvo. Nuestra estructura tiene los elementos químicos que están en la tierra, fósforo, calcio, todo está en la tierra. Así éramos nosotros. Somos componentes. Si yo le preguntara a ustedes cuando Dios creó al hombre, cuando creó el cuerpo, ¿qué fue lo primero que crea Dios? ¿Las arterias, las venas o el esqueleto? ¿O los tuétanos? Según la ciencia, el corazón. ¿Y dónde lo puso? Tuvo que tener un armazón. El corazón físico tiene que tener, por supuesto, forma lo que es el cuerpo, el estuche, pero lo primero que él pone para que funcione es el corazón. Ok. Entonces, fíjense, hay diferentes planteamientos científicos en cuanto al tema. Entonces, para hacer el corazón, Juan Carlos tuvo que tener ya todo el tema arterial, todo ese ramificaje que tenemos nosotros, que para nosotros parecemos unas redes eléctricas, hermano. Redes por todos lados, tubitos por todos lados, las arterias, las venas. Somos una ramificación de cosas. Usted lo mira así en su tercera dimensión y somos impresionantes. Y todo va ligado a una estructura sanguínea. Entonces tuvo que haber tenido un comienzo el cuerpo, que fue lo primero que hizo. ¿De dónde comenzó Dios? Eso es un misterio porque nadie lo vio. Nadie lo vio. ¿Será por primeramente la parte ósea? Alexander, yo sí estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con el esqueleto, la parte ósea fue la primera, estoy muy de acuerdo con él, y yo lo predico a veces cuando enseño estas cosas, digo, lo primero que hizo fue el esqueleto, si no el hombre fuera a hacer una gelatina completa. Tuvo que hacer un esqueleto que es la armazón. Y en ese armazón ya empezó a desarrollar sus partes, sus órganos. Sí, Juan Carlos. Sí, pero según la ciencia moderna, cuando el óvulo es fecundado, lo primero que se forma
es el corazón. Eso es la parte fisiológica. Ahorita, en este tiempo, en un ser procreado moderno, lo primerito es el aparato circulatorio. Ok. Eso en la extensión de la creación. Es en la extensión, en la creación progresiva, se llama eso, que la dejó al hombre. Ustedes hagan que ahí se genera la cosa. Pero el primerito que haría, el primer Adán, ¿cómo lo haría el primer Adán? Hombre. Que dice que de Corintios. La parte ósea, porque cuando la persona muere, todo se descompone con el tiempo, pero lo último que queda son los huesos. Y luego ya eso se transforma en polvo. Lo que hay que mirar es cómo se forma. Lo último que queda son los huesos, lo primero que se forma por el creador son los huesos. Perfecto. El primero es cómo se forma un feto en el vientre de la madre. Bueno, doctor Fabio. Héctor Fabio, ¿estás por allí? Gloria a Dios. Por ahí, cuando se bueno, empieza a formar el feto en el vientre de la madre, es la formación. Ok, muy bien. Bueno, estamos en una discusión aquí toda teológica, ¿no? Porque esto es teológico y me interesa mucho. Entonces, los planteamientos son interesantes. Ahí no vamos a ahondar, sino vamos a ahondar en un tema que me lleva a pensar en esto. Y vamos al Eclesiastés 12:7. Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Algunos dicen por allí que este texto origina una complejidad de pensamiento. Origina el pensamiento de panteísmo, de un Dios que es trascendente, un Dios que lo llena todo, y que de él emanó el espíritu humano, y ese espíritu humano cuando sale, convierte en espíritu, soplo de vida, vuelve a su parte original que es Dios. Es algo metafísico. Por este texto que está allí metido en esa parte en el texto sagrado. Entonces tenemos que pensar qué es lo que vuelve a Dios o a su creador como tal, qué es lo que vuelve. Porque si él sopló en su nariz aliento de vida y dio soplo de vida, ese soplo de vida, ¿a quién va a dar cuentas un día? Aquí estamos refiriendo a quién da cuentas ese soplo de vida. A su parte original, ¿de dónde salió? ¿Quién lo dio? Ahora, esto no quiere decir este texto que el espíritu se vuelve un todo con Dios, porque eso es monismo filosófico, se vuelve un todo con Dios. No es que el espíritu vuelve y se vuelve un todo con Dios. Esto es lo importante. Aquí está la clave. Cuando Dios hizo al hombre y desarrolló la creación progresiva a través de la concepción, a través del engendramiento, eso se llama la creación progresiva del hombre, cada ser humano que es engendrado es único e irrepetible y autónomo. Cada ser humano. Cada ser humano en su estructura es único e irrepetible en su esencia, en su voluntad, en sus pensamientos. No hay nadie parecido, idéntico 100% a nadie. Tiene que ser, hay diferencias sustanciales. Entonces, no es que ese espíritu, cuando sale, se va al cielo y se vuelve al interior de Dios como un todo, como un monismo, como dice la filosofía. Entonces, vuelve a un Dios que lo dio. Entonces, ese espíritu se mezcla con el Dios total, con el Dios general. Eso es lo que dicen los metafísicos en esta parte. Es un planteamiento muy, muy peligroso en este tiempo, porque la gente dice, bueno, si muero, vuelvo a mi estado original, a mi espiritualidad eterna. No, señor. Cuando el ser humano es concebido en la concepción, en ese momento es único e irrepetible. Y no vuelve a un estado de mezcla con Dios, sino vuelve a un estado de independencia y autonomía para dar cuenta a Dios de sus actos. A eso se refiere. Vuelve, pero a dar cuenta a Dios que lo dio.
O sea, el responsable para pedirle cuentas a ese espíritu es indiscutiblemente Dios, quien lo dio. Lo dio para que fuera independiente y autónomo e irrepetible. En ese sentido lo dice el texto. Porque si uno lo lee rápidamente, ese texto da para muchas cosas. Da para mucha teoría doctrinal. Pero no es el caso para pensar que se vuelve un todo con Dios, porque es panteísmo. Entonces, lo que quiero plantearle en esta noche a ustedes es esa naturaleza de ser humano. ¿Por qué es ser humano? Esa complejidad de ser humano. Sigamos leyendo. Vamos a la aquí otra vez. El espíritu humano, página 121. Escuchen esta lectura. No es fácil lograr un concepto adecuado de espíritu, porque este solo puede ser definido a partir de sus efectos en el compuesto humano. El hecho de su invisibilidad para los aparatos construidos por el hombre no dice nada en contra de su existencia, ya que la ciencia misma conoce muchos fenómenos reales que no se perciben a simple vista. Por ejemplo, las ondas de radio y televisión o las partículas subatómicas. Es corriente la opinión de que el espíritu no es más que el pensamiento y que este no es otra cosa que ondas cerebrales físicas. Escucha la voz autorizada de Sherman, un científico. Escucha este concepto. Ningún hombre sabe en qué consiste su pensamiento. La ciencia no puede analizar el pensamiento o disecarlo en el laboratorio o verlo a través de un microscopio. Aunque la fuerza de un pensamiento puede cambiar el curso total de la civilización, sin embargo, no puede haber conciencia sin pensamiento, y la conciencia es un atributo fundamental del alma. Un día se descubrirá que el pensamiento posee una estructura y una sustancia de una cualidad magnética tan refinada que no puede ser registrada por nuestros aparatos más sensitivos de la actualidad. La ciencia ya ha establecido que por medio del electroencefalógrafo que el cerebro emite ondas las cuales varían de acuerdo con la naturaleza de los pensamientos y las reacciones emocionales del individuo. Pero debe señalarse que estas son ondas cerebrales físicas y no ondas de pensamiento. Todo lo que la ciencia está registrando es que el efecto de la acción del pensamiento. El cerebro es una máquina electroquímica. No contiene pensamientos ni los crea, simplemente responde al pensamiento. Su mecanismo sensitivo conduce a este pensamiento en forma de impulso sobre toda la red nerviosa del cuerpo físico para que el pensamiento sea sentido por todo el ser mismo al tiempo. Su inteligencia reside en el alma. Actúa sobre fuertes deseos y sentimientos. Esto se vuelve corriente de energía que activan ciertas estructuras celulares y secciones del cerebro. Entonces el cerebro convierte sus impulsos en hechos entes, en ideas, palabras y acciones familiares para que su mente consciente en su contacto con el mundo externo en que está usted viviendo ahora. Pues, ¿dónde están los pensamientos según este científico? ¿En el cerebro o en el alma? Miren, interesante, porque ¿dónde se origina la inteligencia y el pensamiento? ¿Dónde se origina? Y esto es un punto fundamental para nosotros los que tenemos en manos que enseñar estos temas tan fundamentales para ustedes los estudiantes. Porque a veces todo lo volvemos biológico, lo volvemos todo evolutivo. Por eso es los grandes problemas de los planteamientos de las ciencias, porque no aceptan que el alma existe y que el alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, y la inteligencia y la conciencia. Y todo lo están supeditando, ¿a dónde? Al cerebro. Todo lo están miren todas las enseñanzas de lo que es todos los estudios de las neurociencias hoy en día. La corteza cerebral, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ¿o no? ¿Han oído esos temas hoy planteados? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, sus cualidades, la corteza cerebral, ¿ya? Todo un pensamiento netamente biológico supeditado a eso. Pero, ¿qué es el pensamiento? ¿Quién lo origina? ¿Y qué es la inteligencia? ¿Dónde se origina? ¿Y qué es la conciencia?
Esto lo enseño a partir de un elemento vital. ¿A quién es que nosotros le apuntamos cuando damos un consejo o una predicación o una consejería? ¿A dónde estamos apuntando para entender la complejidad del ser humano? ¿Al mero cerebro? ¿A la mera emoción? ¿Al mero sentimiento? ¿O donde yace todo guardado, que es el alma del ser humano? El alma viviente, que es donde la palabra hace efecto para cambiar el ser humano. Entonces, cumplamos todo un pensamiento muy estructurado en cuanto a la idea. Porque es fácil hacer un concepto rápido, que todo está supeditado al cerebro humano. Y el cerebro, como aquí está establecido, emite ondas. Pero esas ondas, ¿de dónde vienen? ¿Eso de dónde radica? Entonces, mire la complejidad del ser humano en su estado espiritual. Por eso la importancia de los consejeros en conocer la estructura del ser humano como es. ¿Cómo es la complejidad? Entonces, vamos aquí donde cabe este texto, que es donde quiero llevarlos en esta noche, Hebreos 4:12. Vamos a la Biblia, Hebreos 4:12. Para determinar la temática. Muy bien. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, como las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, habla aquí del alma y del espíritu, y habla de las coyunturas y los tuétanos, que es la parte corporal, y habla aquí algo fundamental: discierne, percibe la intencionalidad, el propósito de los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y dónde estás ubicado? ¿Dónde están los pensamientos y las intenciones del corazón ubicados? Porque el corazón es la parte más interna del hombre. El corazón es un órgano que fluye la sangre para el movimiento y toda la corriente sanguínea, el torrente sanguíneo. Pero el corazón en la Biblia es otra cosa. El corazón en la Biblia es otra cosa. Es la parte más interna del hombre, la profundidad del ser humano. Entonces, cuando la palabra es predicada, está entrando, está penetrando todo lo que hay en esa alma y en el espíritu, que se vuelve como un alma viviente, como un conjunto de alma viviente, y afecta el cuerpo inmediatamente. Y el discernimiento de los pensamientos y el discernimiento de las intenciones del corazón, la profundidad del ser humano, donde nadie de nosotros podemos detectar qué hay allá. La palabra tiene la capacidad de detectar qué hay en esa intencionalidad y en ese pensamiento que no lo vemos, que no sabemos cómo es, que está inmerso en el alma viviente. Pero no apuntemos al cerebro físico, al cerebro biológico. Vamos a apuntar a la profundidad de la complejidad del ser humano en su alma viviente, donde origina los grandes problemas del ser humano, los grandes conflictos del ser humano emocionales, los grandes conflictos acerca de sus actitudes y comportamientos. En el alma está todo. Ahí está la complejidad en el alma, porque ahí domina el cuerpo. Por eso el cuerpo solo no es ser humano, es complejo totalmente. En la página 122 dice, el espíritu del alma espiritual es el ser de nuestra persona, el núcleo más profundo de nosotros mismos, lo que nos hace hombres en el sentido más riguroso del término. Por eso, yo soy un ser vivo, solo en tanto que soy un ser espiritual, correcto, un pensador. Nunca puede ver su alma, o sea, espíritu, pero puede sentir e intuir su presencia como la misma esencia de esa conciencia que le dice, yo soy yo. Sin su alma no tendrá conciencia individual, ni conocimiento de ser, ni forma, ni existencia. Su alma es el verdadero usted y a causa de ello tiene identidad, individualidad.
personalidad, inteligencia esencial y ego. Está en esa alma, en ese ser humano, en esa complejidad. Entonces, fíjense que es más complejo el ser humano que de lo que nosotros pensamos, en esa individualidad, en esa identidad, en esa personalidad, originada en esa alma que tenemos nosotros, que está ligada al espíritu. Esto es fundamental entenderlo. Eso es fundamental entenderlo. Por eso usted no apunte solamente a la parte física del ser humano, a sus reacciones, porque cuando el hombre opera, ya hace rato en el alma hay una complejidad de situaciones que lo están mandando, que lo están gobernando. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Jesús lo dijo por allá. ¿De dónde sale eso? De la interioridad del ser humano. Eso hace rato está regado. Eso de que lo hice porque no sabía, no. Él hace rato lo había craneado inteligentemente. Ya es responsable de sus actos, ya es responsable de su identidad y de su individualidad, de su personalidad, de su inteligencia. Eso hace rato está. Entonces, fíjense que aquí es donde el consejero cristiano debe abordar el concepto de ser humano como es, para poder darle restauración y ayuda en un concepto bíblico muy adecuado, muy equilibrado para atenderlo. Entonces vamos en dos corrientes. La corriente humanística va por un lado y la corriente espiritual por otro lado. La corriente humanística a partir de sus conceptos biológicos, evolutivos, netamente. Y nosotros vamos con una corriente que es basada en una revelación, en la palabra, donde está el sentido de la vida. Dos corrientes diferentes. Por eso el que estudia psicología debe desarrollar su propia identidad de psicólogo cristiano. Porque las corrientes de personalidad, de carácter y de corrientes de pensamiento psicológico son diversas y todas basadas en el pensamiento biológico, en el pensamiento de la psiquis, pero ligada al cuerpo. Ese es el problema del ser humano, de la psiquis ligada al cuerpo y no al espíritu, al alma viviente. Abro el espacio para preguntas y respuestas o planteamientos, porque veo que están pensativos. Los escucho, preguntas, inquietudes o ampliaciones del tema, que la idea es ponerlos a pensar un poquito. Está el micrófono abierto para que sea la clase participativa. Hermano Eduardo, Dios le bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Con quién hablo? Con Gustavo Pérez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, mi hermano? Hoy puedes. Bien, gracias, hermano. Hermano, es que yo quería hacer como, no sé, como una pregunta con respecto a lo que usted está hablando, porque hasta el momento, en la forma como yo he sido instruido, noto una pequeña variación en la forma como usted está explicando lo de alma y espíritu, porque en muchas ocasiones, no sé si de pronto es que yo estoy entendiendo mal, pero en muchas ocasiones, en el momento que usted estaba hablando, pareciera que casi que los iguala, como si fueran una misma cosa. Y en la instrucción que pues yo he recibido siempre, se hace una clara diferenciación del concepto de lo que es alma y de lo que es espíritu, dando a entender que espíritu es netamente la energía vital o el aliento de vida o la capacidad de existencia que posee un ser vivo, y que el alma es el asiento de las emociones y de la identidad y de la voluntad, y donde los seres humanos podemos expresar nuestras emociones, y que por esta causa los animales poseen espíritu y cuerpo, mas no alma, y los seres humanos poseemos cuerpo, alma y espíritu, y eso es lo que nos hace diferentes. De hecho, en la misma Biblia, de acuerdo a la formación que yo he recibido, en Eclesiastés 3:21, el predicador se hace la pregunta: ¿quién sabe si el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu del animal va hacia abajo? Y la palabra que utiliza en hebreo para ambos es ruach, pero nunca se utiliza la palabra hebrea que se traduce como alma, el nefesh, con referencia a un animal, porque son conceptos totalmente diferentes. Entonces, en este caso, cuando en Eclesiastés 12:7
dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, es haciendo una clara referencia que lo que regresa a Dios en el momento de la muerte de todo ser humano es el espíritu, es decir, el aliento de vida, la capacidad de existencia, porque en el libro de los Salmos se declara que Dios es el único que puede quitarle el hálito al hombre y éste deja de ser. Pero no está haciendo referencia a que en ese momento haya una presencia como el alma del hombre presentándose delante de Dios, ya que son conceptos totalmente distintos de acuerdo a la formación que yo he recibido. Entonces no sé si es que yo he estado entendiendo mal, porque me ha dado la pequeña impresión como si usted los igualara en dos cosas como que fueran muy similares. Entonces, por esa causa, lo que siempre me habían orientado era que lo que nos hace ser humanos y lo que Dios nos entregó a nosotros para ser distintos a los demás seres vivos es que nosotros poseemos alma. Por tal motivo, el alma es totalmente diferente al espíritu, pues no es el aliento de vida, sino que es lo que nos constituye como seres sintientes, pensantes y con capacidad de razón y de conciencias de sí mismo y conciencias de nuestro Creador, que es Dios. Por tal razón recibimos el Espíritu Santo para llenar nuestra alma, que es equivalente a lo que la Biblia habla como corazón, mas no el Espíritu Santo llena nuestro espíritu, porque nuestro espíritu humano sería sencillamente la capacidad de vida otorgada por Dios. Por esta causa, Jesús, al ser Dios manifestado en carne, poseía toda la virtud de la deidad, llenando su alma humana. Y al morir él en la cruz, él entrega su espíritu humano, es decir, su esencia vital, que como ser humano lo mantenía vivo, pero su alma, que es la esencia humana, estaba unida al eterno espíritu de Dios el Padre. Entonces, por eso es que, de acuerdo a la formación que yo he recibido y a lo que lo escuché, me generó una confusión. Entonces quisiera de pronto que me aclarara ese punto. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, gracias, hermano Gustavo. Vamos entonces a desglosar el tema. Cuando uno lee lo que es Génesis capítulo 2, verso 7, en esta antropología bíblica y teológica que tiene que ver con el concepto de hombre que tengamos nosotros bíblicamente, no es un concepto antropológico biologista del mundo, ni evolutivo, es un concepto de antropología bíblica. Tenemos que entender entonces que en la creación del ser humano, de nosotros, Dios da a entender que el cuerpo humano no es nada sin el espíritu. El cuerpo es la parte somática, y al soplar el aliento de vida, el soplo de vida, que es el ruach, el espíritu, algo origina, algo se produce. El alma en sí es el producto o el resultado o la acción de esa relación que Dios da, espíritu viviente, espíritu, soplo de vida. En el cuerpo se produce lo que se llama el espíritu humano. No espíritu divino, sino el espíritu humano. Nosotros tenemos espíritu humano, que es el resultado que hay entre el contacto del cuerpo con el soplo de vida. ¿Qué origina eso? Alma viviente, ser humano viviente, o el espíritu humano. ¿Por ahí vamos bien? Porque sí, el alma no fue un ser que Dios hizo aparte. No, el alma no tiene... Eso hay que entenderlo en Génesis 2.7. Entonces vamos a demarcar. Cuando el hombre es ser viviente, producto de ese espíritu de principio peculiar que Dios le da, que deriva de Dios, entonces en esa relación produce ese efecto para ser alma humana. Y ahí radica lo que usted dice, los pensamientos que estamos hablando aquí, la conciencia que tuvo Adán y Eva, la inteligencia. Entonces, el cuerpo humano como tal está solo. El cuerpo humano solo no sirve. No tiene inteligencia, no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene emociones. ¿Ok?
Pregunta, ¿qué es lo que tiene el espíritu, el soplo de vida? ¿Qué es lo que tiene el espíritu que Dios da, que hace al hombre ser humano? Porque el cuerpo solo no podía hacerlo, tenía que tener el impacto del espíritu. Ese soplo de vida que Dios propone en la creación tenía esa capacidad de darle al hombre ese sentido de existencia, de autonomía, de moral, de ser de voluntad, de ser inteligente. Porque la inteligencia como tal es propia del espíritu. La inteligencia es tal. El cuerpo solo no es inteligente, el cuerpo solo está allí tirado. Pero el espíritu que viene de Dios, ese soplo de vida, tiene que tener unas capacidades para originar una existencia, una originalidad de ese es muerto, es algo vivo que entra, tiene vida. Y al entrar en contacto con el ser humano se origina el alma. Entonces, dice el texto, y fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre un alma, un ser humano viviente. Entonces, yo no estoy mezclando que en el sentido teológico bíblico el espíritu sea igual que el alma, sino que el espíritu con el contacto del cuerpo originó lo que se llama el espíritu humano o el alma. Lo que pasa es que se le llama así en teología, alma viviente, no es que sea otro espíritu, es el resultado de un ser que se desarrolló allí, producto de esos dos elementos vitales. Entonces, cuando uno muere, ¿dónde quedan los pensamientos, las emociones? ¿Dónde queda todo registrado? La racionalidad, ¿dónde queda guardada? ¿Dónde queda esa alma con sus emociones, sentimientos? Porque el cuerpo va al polvo y el espíritu, dice, va a Dios, a cuentas. ¿Y el alma dónde queda cuando uno muere? ¿Dónde queda guardada esa información del alma, de la existencia nuestra? ¿Dónde desaparece? ¿Dónde queda guardada para que Dios la juzgue? Es allí lo complejo del tema. Porque si el alma desaparece y se produjo a partir de la creación, cuando muere, ¿dónde queda el alma? ¿Dónde queda ese ser vital, ese ser evolutivo, ese ser consciente, ese ser que accionó, que actuó, que pensó, que tuvo sentimientos, emociones, que tuvo ira, enojo, alegría, etcétera, etcétera? ¿Dónde queda esa cantidad de emociones y de sentimientos y de información? ¿Dónde va a quedar? Entonces vamos a ver la Biblia. Entonces no estoy haciendo una mezcla de fusión, sino estoy diferenciando lo que produce el espíritu que viene de Dios en contacto con el hombre, alma viviente. Lo que yo llamo en teología espíritu humano, producto de ese soplo de vida, para diferenciar los soplos de vida con el cuerpo, soplo de vida. Entonces es espíritu humano, alma viviente, como la llamo. Por eso se trataron de confundir, pero yo la llamo alma viviente o espíritu viviente, que es producto del soplo de vida con el cuerpo. ¿Una interpelación, hermano Juan Carlos? ¿Me pueda? Amén, mi hermano. Lo que pasa es que en la Biblia nosotros encontramos muchos términos o muchas palabras que pueden significar varias cosas. Sí, señor. Cuando uno encuentra la palabra, por ejemplo, muerte, puede ser la muerte, separación del alma y el cuerpo, puede ser separación espiritual de Dios, o puede ser muerte eterna, separación eterna, pero se define con el mismo término. En cuanto a la composición del hombre, espíritu, alma y cuerpo, uno encuentra esas diferenciaciones en la Biblia, pero frecuentemente uno encuentra el término que tú mencionas, a espíritu viviente, refiriéndose a la misma alma, a esa parte que tiene conciencia del entorno, a esa parte que es donde se guardan lo que decíamos, la mente, la voluntad, los sentimientos, conciencia de ser. Entonces, tal vez en eso es que a veces los hermanos se confunden, ¿no? Porque se menciona con los dos con el mismo término a esos dos aspectos del ser humano. Perfecto. Pero claro, la complejidad es esa. O sea, tenemos que entender que no es lo mismo, no es lo mismo. Hay que diferenciar los términos en su momento y en su contexto.
Entonces quiero examinar acá, para gracias hermano Juan Carlos, quiero terminar la idea. Romanos capítulo 2, miren este texto que es fundamental del versículo 14, 15 y 16 para entender qué pasa con el alma cuando el ser humano ya da cuenta a Dios, qué es lo que va a ser juzgado, qué es lo que va a ser deslumbrado allá ante Dios, para que sepamos cómo termina la cosa. Romanos capítulo 2, verso 14 en adelante, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Mire que en el día del juicio, cuando Dios tome control y va a juzgar, ¿dónde Dios va a penetrar para ver la profundidad del ser humano, de esa alma viviente, de ese espíritu viviente? ¿Y dónde quedó guardada esa información? Si el espíritu va, ¿quién lleva la información ante Dios? ¿Dónde reposa esa información del corazón, de la conciencia y los razonamientos? ¿Dónde queda eso guardado? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces, es allí donde uno tiene que interpretar que el alma viviente, ese espíritu viviente, ese ser humano, donde estaba toda la complejidad del alma, esa información guardada en la conciencia, guardada en los pensamientos, debe ser depositada en un recipiente, en un lugar donde va a ser guardado para dar cuenta, donde tiene su relación íntima. Entonces, escuchen lo que voy a decir para que entiendan. El soplo de vida, que es lo que le da al hombre eternidad, el soplo de vida, es el elemento que Dios utiliza para que todas las acciones del alma, los pensamientos, las emociones, los razonamientos nuestros, queden guardados, ¿dónde? En ese soplo de vida. Me queda guardado todo. Entonces, Dios, cuando tome ese espíritu que Dios lo dio, ese soplo de vida, lo abrirá y allí estará guardado todo lo que el hombre hizo. ¿En qué? En su alma viviente, en lo que vivió aquí en la tierra, en lo que experimentó, en lo que pensó. Todo queda guardado en un chip, digamos así, queda guardado. Y el lugar donde eso queda guardado se llama el soplo de vida, inerte, guardado. Entonces, fíjense que al final lo que Pablo dice es cierto. El día en que Dios juzgará los secretos del hombre, lo más guardado que hay, queda celosamente registrado en lo que se llama el soplo de vida. Entonces, esa es la explicación teológica que puedo dar yo en esta noche para hacer esa diferenciación. Y no es que seamos dualistas, porque aquí no somos dualistas, no. Aquí somos unicistas. El ser humano es integral, es un solo. Ni somos trinitarios en la composición del alma ni de Dios. Somos unicistas en todo concepto. Así como Dios es uno, uno es el hombre. Así como somos unicistas en el concepto divino, somos unicistas en el concepto de hombre, porque vuelve y juega. En el juicio final, vuelve y juega. Al hombre se le dará un cuerpo para que en ese cuerpo repose ese soplo de vida con esa alma para que sufra eternamente, si él va a ser condenado. Y goce eternamente si va a ser con vida eterna. Todo va a ser otra vez igual, pero ya con una condición diferente. Uno para condenación y otro para vida eterna. Vuelve y juega. La historia vuelve y juega. El cuerpo más el espíritu, más el alma, que ya está purificada por el Señor. Ese es el concepto integral que podemos darle de este tema tan importante en la antropología teológica y la antropología bíblica, mi hermano Gustavo. Hermano Eduardo, Dios le bendiga. Habla con Lorena León. Es que tengo una inquietud. Me siento un poquito confundida entre espíritu y alma y quiero explicarle lo que yo entiendo de la explicación de mi hermano Gustavo, de mi hermano Juan Carlos y la suya. Entiendo que cuando el Señor nos formó, Él hizo un velo de carne. Hasta ahí va una parte integral del hombre, la carne. Cuando Él nos creó, aparte de que ya nos había formado, ahí ya estábamos vivos, pero no éramos conscientes de una realidad espiritual, ¿sí? O sea, respirábamos, nos movíamos como cualquier ser vivo,
pero no éramos conscientes de una realidad espiritual, de que de la santidad, de lo que es Dios, de las cualidades del Señor Jesús, no éramos conscientes. Pero cuando Él sopló ese aliento de vida, es como si esa espiritualidad, eso que nos hace tener relación con Él, similitud con Él, se hizo latente en nuestras vidas. Claro, Ahí se cumple la carne, el espíritu, el alma y la carne. correcto, porque tuvo que haber el soplo de vida para que se reaccionara esa alma viviente. Si no hubiera alma viviente o ser humano viviente, sería siendo un cuerpo solo allí, inerte, sin identidad. O sea, cuando vamos al profeta que estaba en el Valle de los Huesos Secos, en mi mente lo asimilo de esta manera. Él le dijo al profeta que mirara y él vio huesos, o sea, él vio carne. Seres que respiraban, seres que estaban ahí. Huesos, no vio carne, vio huesos. Sí, vio huesos, pero el Señor le dijo que llamara espíritu de los cuatro vientos y empezaron a juntarse y apareció la carne y demás. Ahí ellos eran carne y espíritu, o sea, ellos eran seres vivos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, es ese soplo de vida que ya los hizo ser conscientes de una realidad espiritual. Venga, para allí. Usted me está allí haciendo algo que no quiero aplicar. En la escena del Valle de los Huesos Secos se habla de Israel. La verdad, tiene que ver con Israel, sobre su espiritualidad y su estado de carencia espiritual. Eso es manejado para Israel, que es Antiguo Testamento. Pero haciendo la comparación a la creación, podemos decir que los huesos secos es la parte biológica o el soma, digamos, que Dios hizo, el cuerpo, listo. Hasta ahí no pasa nada, todo sigue igual. Cuando Dios le da la orden al profeta, llama a los cuatro vientos y ven espíritu, ven a ellos. ¿Entendés? Cuando el espíritu viene a ellos, es que resulta ese milagro de la existencia. Porque el cuerpo solo no origina nada. El cuerpo solo está muerto. Lo que le da vitalidad a ese cuerpo es el soplo que viene, es la vitalidad de vida, el soplo. Lo que origina que ellos se levanten y la carne empiece humana. O sea, que el alma, ¿producto de qué? El alma surge ¿de dónde? De esa interacción entre el soplo de vida con el cuerpo. Surge el alma viviente, que es tu emoción, mis pensamientos, mi racionalidad, mi conciencia. El alma es esa en sí, el asiento de los pensamientos, pero ella no existe sola, tiene que ser reflejada a través de una interacción entre el cuerpo y el soplo de vida que da Dios. O sea, entiendo, o sea, el espíritu y el alma se generaron al mismo tiempo. No. Es que esa es la parte en que me siento confundida. Entiendo que... ¿Qué es el espíritu para usted? Es el respirar. No, el espíritu es el resultado. Usted me está hablando del resultado. ¿De dónde viene el espíritu? El espíritu. ¿De dónde viene el espíritu? Del soplo. Del soplo. Sí, no estoy hablando en este término, en términos de nosotros en cuanto al Espíritu Santo, no. Hablamos teológicamente. ¿De dónde viene el Espíritu? Alguien dijo el soplo, ese es el soplo de Dios. Sí. El Espíritu es el que pertenece a Dios, es el soplo, ruas, lo que da Dios, viento. Eso es el Espíritu que da Dios, eso viene de Dios. Enfóquese. Soplo, Espíritu es lo que viene de Dios. ¿Ok? Ajá, sí, señor. Cuerpo, huesos secos, cuerpo. Soplo. Cuando esto hace contacto con el cuerpo, ¿qué se produce? Una acción, ya. ¿El alma? ¿Cómo se llama eso? Alma viviente. Es ser humano viviente. Porque el espíritu solo no es ser humano, ni el cuerpo solo es ser humano. Tiene que haber una interacción. Allí, en ese encuentro, en ese cruce, en ese encuentro entre soplo con cuerpo, algo pasó. Y es el ser humano que sale allí. Entonces dice el texto, y fue el hombre un alma viviente. Un ser humano, un alma viviente. Sí. O lo que llama algunos textos un espíritu viviente, porque el espíritu viviente es el alma humana, que no es el espíritu divino, que es el soplo. Una cosa es el soplo de vida
Lo que pasa, como dice el hermano Juan Carlos, hay varios términos que equivalen a diferentes cosas, pero es la misma cosa en su contexto. Entonces, el alma es el resultado de eso, de esa El ser humano interacción entre el sin soplo. el espíritu no puede vivir. Un momentico, ya que la hermana tiene su inquietud y quiero resolverle eso a ella para que quede eso claro de más estudios. Entonces, en ese sentido, en la existencia del ser humano somos, como dice Juan Carlos, 3 áreas, 3 componentes: soplo de vida, cuerpo humano, soma y alma viviente. Esas áreas, que son 3 en la existencia, son las que nosotros tratamos cuando predicamos y cuando enseñamos. Entonces, por eso el cuerpo se enferma cuando la gente está triste, porque está conectado. Pero el espíritu, que es orgulloso y soberbio, no acepta el pecado. Mire, a eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Cuando usted aconseja o libera, hay pecados o acciones que son del espíritu. La arrogancia, el orgullo y la prepotencia. Porque hasta el querubín de la mañana no tenía cuerpo, pero sí tenía orgullo y soberbia. Entonces, ¿dónde están los pecados del espíritu? Por eso Dios detesta, dice que el altivo mira de lejos. ¿Por qué lo mira? Porque es un pecado del espíritu, la altivez, la prepotencia, el orgullo, el no rebajarse. Eso es una manifestación de un espíritu orgulloso y soberbio. Eso está en la esencia del ser humano, por eso Dios detesta. Dios fácilmente perdona a un pecador de esos que se arrastran en el mundo, que uno dice, uy, ese hombre sí es pecador. Dios lo perdona más que aquel que es soberbio y orgulloso y prepotente. ¿Ok? Por eso cuando la palabra entra, trabaja el espíritu, ese orgullo. Los judíos eran soberbios y orgullosos y prepotentes, por eso fueron difíciles. Por eso el Señor perdonó más a los sidonios, a los arrastrados, a los miserables. Entonces los judíos los señalizaban porque eran los peores pecadores cuando ellos eran peores, porque eran soberbios, arrogantes, prepotentes, que son los pecados del espíritu. Por eso el diablo, el querubín, fue rebajado, fue azotado y quitado por su soberbia. Y él es un ángel y tuvo soberbia. ¿Qué le parece? No tenía cuerpo. Entonces, fíjense que es interesante lo que pasa con el espíritu. Ese espíritu no dominado por Dios se vuelve arrogante. ¿Y cuáles son los pecados del alma? El alma, todos, lo que el alma manifiesta. Es el alma sucia, la conciencia, el mal del alma, los malos pensamientos, los malos sentimientos, el alma de conciencia que dice que no necesita a Dios, esa conciencia donde él hace algo y no siente nada. Entonces, esa alma debe ser redimida también por la palabra. Y esos elementos del espíritu y del alma afectan el cuerpo. Por eso somos integrales. Somos uno solo. Por eso todo nos afecta. Lo que hacemos en el espíritu afecta el cuerpo, lo que hacemos en el alma afecta el cuerpo, y lo que hace el cuerpo está relacionado con el alma y el espíritu. Todo un ser complejo, somos complejos. Por eso cuando usted predica y aconseja, yo le pregunté al principio, ¿a quién se dirige usted? ¿A quién trata usted? A todo un ser. Usted trabaja todo un ser humano. Por eso discierna si esa persona tiene soberbia y orgullo que no quiere aceptar, entonces se vuelven así como soberbios y sobradores y prepotentes. Eso está en el espíritu humano. Pero a veces tiene malos pensamientos y cosas así netamente propios del alma. Y entonces usted trata el alma allí, que son las emociones. La ira, la rabia, la tristeza, son emociones. Y si trata el cuerpo, porque está enfermo. El cuerpo es el reflejo de lo que pasa en el alma y en el espíritu, en esta complejidad. Mire, que somos complejos, no somos fáciles. Eso de entender el ser humano, por eso el psicólogo cristiano debe entender ante quién está, a quién está aconsejando, a quién le va a hacer terapia. Porque a veces se libera el alma, pero no el espíritu. Y uno dice, ¿pero qué pasó igual que lo mismo? Que falta que se libere el espíritu. Está soberbio, está orgulloso, no reconoce. Pero si ya no hace esas cosas que hacía antes, sí, pero ¿y el espíritu? Tiene que ser afectado por Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra. Entonces, mire que eso tiene muchas cosas que detectar y mucho análisis bíblico y teológico para entender nuestra complejidad. Por eso, tratar al ser humano, aconsejar a una persona, predicarle a una persona, orientar, es un elemento complejo, porque nosotros somos una unidad compleja. ¿Ok?
Sí, señor. Muchas gracias. Ok, ni somos dualistas ni somos trinitarios, somos unicistas y creemos en el hombre que es un ser único, unitario, somos únicos, vea, complejo, único. Eso es lo que tenemos que entender, así creen los judíos. El judío cree en el ser único, en esa complejidad del ser humano que es único, porque ellos saben que Dios es único, entonces Dios no va a ser incoherente en su relación de las cosas que hace. Bien, hermanos, esto de la complejidad del alma humana, es interesante entenderla en el tratamiento de la psiquis. Por eso hay enfermedades de la psiquis, hay enfermedades que afectan el cuerpo humano. Entonces el consejero debe entender si son complejidades del alma que está enferma, el alma se enferma, que está en nosotros, producto de esa relación entre soplo de vida y cuerpo está el alma. Y esa alma al final también Dios tiene que tratarla. Y en la eternidad, ¿dónde quedará el alma? Quedará injerta, mientras llega el juicio final, injerta en lo que es el soplo de vida, donde es guardado todo. ¿Me voy a entender? Porque todo tiene que tener sentido, la Biblia. Juan Carlos. ¿Puedo decir algo con mucho respeto, mi hermano? Hay una línea muy delgada que realmente atrevernos a definirla y demarcarla completamente es muy difícil. Pero lo que la Biblia sí muestra es esto, que nosotros somos tripartitos, vamos a decirlo. La Biblia, y siempre la Biblia menciona al hombre en su espíritu, lo menciona primero, ¿no? Alma y cuerpo, porque el espíritu fue el soplo de vida. Yendo ahorita a Gálatas, donde dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne y los del espíritu se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, en el centro está el alma. El alma, desde que el ser humano es chico, está alimentada solamente por el cuerpo, porque esta parte está muerta, la que necesita ser resucitada. Toda la información que hace frío, que hace calor, que la economía, que la guerra, que el COVID, toda la información la recibe el alma a través del cuerpo. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que la recibamos a donde Él se comunica con nosotros, que es en el espíritu, no en el cuerpo. Porque en el cuerpo el ser humano va a vivir por emociones, por sentimientos, por sub y bajas. Es en el espíritu donde la palabra se cumple, es en el espíritu donde el poder de Dios se muestra. A la carne le dicen, el cáncer lo va a matar. El dictamen es real, es verdadero, los exámenes arrojan esos resultados. Pero en el espíritu se entiende cuando el Señor dice, esto no es para muerte. Es en el espíritu donde se recibe la provisión, se recibe el poder, el Espíritu Santo, los milagros, los dones, las habilidades. Entonces, es muy, muy difícil uno interpretar, por ejemplo, la parte del espíritu como un simple soplo, porque en el espíritu pasan cosas importantísimas. La gente que vive por el espíritu es gente que no se estabiliza, es gente que no vive por emociones, es gente que vive por convicción. Y yo como consejero que llevo años haciendo y entendiendo de estas cosas, yo trabajo con el espíritu, porque si yo logro llevar a la persona al espíritu y hacer que el espíritu sea el que manda la información al alma, hagamos. Porque se vence la depresión, las enfermedades, se vencen los conflictos, lo capacita a uno para ver la gloria de Dios. Entonces es algo bien, no sé si lo dejé más confundidos, porque a mí me están diciendo que la gente me están escribiendo por interno que estoy más enredado que un bulto de anzuelos. Yo lo veo desde ese punto de vista. Es una clase, hermano. En las clases que nosotros damos son clases que nos ponen a pensar. Esto no es una enseñanza basada en una directriz doctrinal, teológica, dogmática, en unos reglamentos internos, estatutos. No, esto es una clase. Esto es una clase. Y como clase tenemos que ser abiertos a esos conceptos. Amén. Y como clase hay que saber escuchar. O sea, aquí no estamos dentro de un elemento eclesiástico.
Están en un diplomado que tiene una formación, obviamente, de tipo universitario, pero cristiano, basado en la Biblia. Aquí no estamos hablando de cosas que no son. Estamos discurriendo en el pensamiento. Y en ese pensamiento hay unas propuestas a partir de qué, de la consejería que nosotros hacemos. En esa consejería es que identificamos, bueno, ¿qué es el ser humano? Estamos hablando del ser humano que usted trata, que usted va a tratar. Entonces, ese es el planteamiento. Aquí no se trata de que, es un hereje, no, no, no. No diga que está enredado. O sea, esa cosa ya más eclesiástica, ¿no? Esas cosas hay que corregirlas porque cuando estamos en un ambiente de enseñanza, ábrase, hermano, al pensamiento. Usted aquí no está en la iglesia pentecostal ni el nombre de Jesús. Aquí está bajo una línea de estudio. Cuando a una universidad, ahí sí pues usted no le va a decir, profesor, está más enredado con cable, no. Respeta el pensamiento. Es la directriz de una autoridad eclesiástica, ¿no? Aquí somos estudiante y profesor. Aquí nadie está enredado. Aquí estamos descubriendo cómo es el ser humano. Entonces... No, perdón, mi hermano. A lo que yo me estoy refiriendo con ese término es que hay hermanos que por interno me dicen, a mí me dicen, hermano, no he entendido. Yo estoy enredado. Yo no he entendido. Bueno, va entendiendo. No el maestro. El hermano Alexander Alberto levantó la mano. Alexander. Porque es que nosotros tenemos 16 estudiantes de cota, mi hermano. Bueno, listo. Yo tengo algo por interno con ellos que me dicen, no he entendido, yo estoy enredado. Lo que pasa es que uno quiere pensar la enseñanza a partir de lo que le ha enseñado. Aquí estamos con el pensamiento bajo un planteamiento académico. Diga, hermano Alberto. Mi hermano Eduardo, es interesante pues poder compartir lo que pensamos, opiniones, porque esto nos lleva pues a sacar conclusiones y comprender cosas que de pronto antes no lo comprendíamos así. Pero pues todo siempre tiende y debe tender a ser, digamos, comparado con lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros somos tripartitos, como dice el pastor Juan Carlos. O sea, yo creo que nosotros somos una unidad, ¿cierto? Más que una unicidad, digámoslo, más somos una unidad. O sea, realmente el Señor al crearnos nos coloca, digamos, como fusiona tres partes, ¿no? Tres partes esenciales, espíritu, cuerpo y alma. Entonces, cuando el ser humano muere, separa esas tres partes, según lo que yo entiendo, a través de la palabra, vuelve y la separa. Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. O sea, el espíritu sea del hombre bueno o sea del hombre malo. Vuelve a Dios quien lo dio. Lo que yo comprendo es que ese espíritu es el soplo de vida, pero el cuerpo pues yace en el polvo de la tierra, o sea, queda inerte. Pero el alma para lo que yo opino y respetando las demás opiniones, y estamos para eso, para entender algo diferente, si es que así es, si es la voluntad de Dios. El alma va a otro lado, porque yo me pregunto, ¿qué del rico y qué de Lázaro? ¿Qué fue lo que se trasladó al Hades? ¿Qué fue lo que llegó al paraíso? Pienso yo que fue el alma. ¿Qué es el alma? ¿Por qué? Porque empezando la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esta morirá. Entonces, no es el cuerpo el que experimenta el tormento en el Hades, es el alma, es aquello que reúne los sentimientos, los recuerdos, de pronto las emociones de no haber aceptado un plan de salvación estando en el cuerpo. Esa alma, pues, la que se remueve esa conciencia en medio del tormento. Entonces, o sea, ese soplo vuelve a Dios quien lo dio. El alma vuelve el mismo hombre tripartito en la tierra y el cuerpo yace ahí hasta que Dios da la orden para que ese espíritu y esa alma vuelvan a ocupar ese cuerpo ya de una manera transformada en el caso del que muere en Cristo y de una manera pues diferente del que se levanta en la segunda resurrección para ser juzgado. No sé si estamos de acuerdo así lo veo yo. Yo escucho tu planteamiento y yo lo respeto porque soy respetuoso del planteamiento y del pensamiento. Yo respeto mucho eso y tiene mucho que analizar. O sea, en este momento yo lo escuché con mucha atención y me interesa
lo que estás planteando y digo, epa, voy a observar esta parte, voy a observar, analizar acá, ¿entendés? Entonces yo analizo y tú vas de decir, Dios fusiona tres partes. No, Dios no fusionó tres partes al principio, fusiona dos, que la tercera resultó de esa fusión. Fusionó soplo con cuerpo. ¿Y qué resultó? La tercera parte, que es el alma. ¿Ok? Entonces, esos conceptos es mucho bien delimitarlo. Y cuando dices que somos una unidad, y yo prefiero la palabra somos un todo. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, somos un todo. A veces nosotros terminamos en las tres partes finales, espíritu, alma y cuerpo, pero mire, lea la anterior y dice, y todo, ¿qué es el todo? El todo involucra esas tres partes. Y todo vuestro ser. ¿Qué involucra el todo? Lo que tú llamas unidad, Juan Carlos, lo que llama el otro hermano tripartito, eso se llama en la Biblia un todo. Sí, o sea, de todas maneras, hermano Eduardo, pues ese todo Adelante. está compuesto de varias partes, o sea, Perfecto. son varias partes que se unifican y se ve como un todo. Es ver un vehículo, Sí, un señor. vehículo es un todo. Veo un vehículo, pero hay partes que lo cuando componen. somos seres humanos somos un todo en tres partes. Escúchalo. Cuando somos seres humanos somos un todo en tres partes. ¿Entendés? Ya después, Sí, señor. en otro contexto hablamos el tema del Hijo y Lázaro, que eso sí, vamos a analizarlo, pero eso no es, eso tiene mucho de largo, hermano. Eso tiene, yo he estado en grupos teológicos donde duramos 4 o 5 horas dándonos corriente bíblica. Pero eso Hermano Eduardo, Alexander, gracias. Interesante lo que ha interesante, gracias. Mire, uno tiene que escuchar a la gente y respetar lo que la gente dice y ve interesante, pero no juzgarlo Claro de que sí. No, hereje, la doctrina. Ese es el error de nosotros. Hermana Ginette. hermano Eduardo, cuando nos referimos a que el ser humano necesita ser espiritual, es porque en las tres áreas del alma. Sí, señora. Exacto, esa es la espiritualidad. El verdadera. todo Todo el ser, en conexión todo el con ser Dios. se ha guardado, sí, irrepresible. Y dice, todo vuestro ser, y dice, los tres, ¿no? Se ha guardado espiritualmente. Esa es la espiritualidad. Ese que está en relación con Dios. ¿Entendés? Entonces, como dice alguien, una señora, digo, yo creo en el Todopoderoso, yo creo en el Todopoderoso, sí, yo llamo al Todopoderoso. Él sabe que yo lo amo, pero eso no es nada, porque yo vivo en fornicación, pero yo amo al Todopoderoso. Un momentico, eso no es espiritualidad. Ella cree que es espiritual porque ama al Todopoderoso, porque canta, porque lee la Biblia, ella cree espiritual. No, pero falta el otro componente, tienen que librarse de ese cuento, ese tema. ¿Entendés? La verdadera espiritualidad, hermana Ginette y hermano, es el todo en armonía con Dios. El espíritu, el alma y el cuerpo en armonía con Dios. Eso es verdadera espiritualidad. Y no es que estamos volando, sino estamos en la tierra, pero en relación con Dios. Ahí está la clave. Hermano Eduardo, creo que esa es como nuestra función como consejeros cristianos, que es el todo de Dios en armonía con Dios. Es El todo, el todo. Amén, Alexander. Amén, sí. Por eso el Señor mismo nos dio ese grande mandamiento, ¿no? De que a Él debemos amarlo con toda el alma, con toda nuestra mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Se interviene espíritu, alma y cuerpo en el amor hacia Dios. Sí, señor. Ese es el todo. Esa es la función del consejero, el predicador. Es que el todo sea guardado sin mácula. El todo, porque entonces se va todo para arriba. O se pierde todo o se gana todo. O se condena todo o se salva todo. ¿O no? Ese es el todo. Ese es el trabajo de un consejero, de un predicador, de un maestro. Que el todo sea guardado para el Señor. Mire que es interesante en la consejería este enfoque. Por eso hemos durado en el enfoque antropológico. Porque depende del enfoque antropológico, nuestra consejería, nuestra terapia y lo que hagamos tiene sentido, ahora como importancia. ¿Qué es lo que yo busco con esto? ¿Por qué trabajo de esa manera? ¿Por qué no me da resultados? Entonces, los hermanos, Dios busca que el todo sea consagrado, porque en el ser humano, en esa complejidad, en esa unidad, como se llama, en ese todo, es que está
fusionado, como dice Juan Carlos, ahí sabe la palabra fusión, fusionado en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Aquí está todo metido. Y ese todo es redimido al Señor. ¿Quién? ¿Me habló por allí? Yo. Bueno, habla Adriana. Bueno, ¿ya escuchó Juan Carlos? Sí, escuchó Juan Carlos. Juan Carlos tiene una apreciación teológica y como es estudiante, él debe analizarla y yo tengo otra apreciación teológica. Yo tengo una apreciación teológica y quizá Juan Carlos, igual, bueno, Alexander, muchos. Pero para bien de ese estudiante, hay que ser como los de Berea, escudriñar y analizar. Para eso Dios le da la Biblia a usted. Dios le da la palabra y el Espíritu Santo. Para que usted, con estos planteamientos que aquí estamos, para los que aquí estamos, usted, como dijo Juan Carlos, concluya. Esa es la función de un creyente, de un estudiante, concluya. Ya tiene unos elementos, tiene un argumento acá, tiene otro argumento acá. Dígale, Señor, dígale al Espíritu Santo, Señor, ilumina. Ahí va la iluminación. Yo quiero entender eso. Entonces usted empieza a estudiar y verá que Dios le da revelación. Porque aquí ya, yo sí le digo, vea, es que el alma queda fusionada en el soplo de vida. Y yo dije, este hermano está como loco, hermano Eduardo, ¿cómo se fusiona eso? Pero eso es un misterio. Eso es un misterio. Y entonces, no es una cosa espiritual. Yo pienso entonces que cuando la persona, el alma queda supeditada, arraigada y metida en el soplo de vida, que es ¿dónde vamos a ser guardados? Yo creo en el espíritu. Dice Alexander, no señor, el espíritu está allá, el alma está allá, respetado porque hay bagaje bíblico. Entonces no es que estemos locos, es que uno tiene que analizar esto. Es que uno tiene que respetar además el pensamiento del otro. O no somos dogmáticos. Es que el problema es que somos dogmáticos. Lo que yo pienso, lo que me enseñó los patriarcas. No, piénselo, analícelo, investíguelo. No todo está escrito. No todo es la última palabra. Hay cosas que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a entender. Pero con estos planteamientos uno hace, ve, lo de Juan Carlos, yo no lo voy a pensarlo, yo no lo estoy juzgando, pero lo voy a analizar, me parece interesante. Amén. ¿Cierto? Después que estemos allá, vamos a ver cómo vamos a estar allá. Después que yo sea salvo, como esté, no importa, pues de que esté allá metido. Hermano Como esté. Eduardo, Para eso es la teología, para eso es la teología, para eso son estos cursos. ¿Sí, Lorena? hermano Eduardo. ¿Quién habla? Lorena. No, la hermana Claudia. Claudia. Bueno, Claudia. Hola, Claudia. Ya te vi. Hermano, hay Dime. como una pequeñita inquietud cuando dice que el todo es mientras estamos vivos o como somos, o sea, cuando muere ya, pues ¿cómo es que Se divide. hay separación? Sí. Entonces, usted Interesante. dice el todo es mientras estamos vivos, ¿sí? Ajá. Como decía. Sí, señora. Claro, todo Y mientras cuando ya estamos morimos, que hay separación, entonces Sí. hay como una inquietud, una pequeña inquietud ahí. Te las pongo así. Mientras estamos aquí, somos un todo, ¿listo? Cuando morimos, hay esa separación, porque el cuerpo va para allá, eso sí lo sabemos, el cuerpo va para allá. El espíritu sale, el alma sale, eso sale. De allá para adelante, pues todo lo que estamos hablando acá, las teologías. Y después del juicio, uno para vida eterna y otro para condenación, vuelve el todo, porque el cuerpo va a ser restaurado, el cuerpo, entonces vuelve el todo. ¿Cómo vamos a ver al Señor? ¿En el espíritu o en el cuerpo que van a dar? Vamos a verlo en el cuerpo, nuestros ojos, ¿será? ¿Te acuerdas que dice que van a ser enjugados nuestros ojos? Vamos a verlo, vea, vamos a tocarlo, sí Señor, vamos a estar con Él, vamos a andar en cuerpos. Entonces el todo vuelve y juega otra vez en la nueva creación, en la eternidad. Ok, sí, señor, ya Bueno, aclarado todo. por eso dice la Biblia, la redención del cuerpo, este cuerpecito va a ser redimido también. ¿Qué le parece? Hay hermanos que nos dicen, no, que vamos a volar en el cielo, vamos a estar en el espíritu volando. ¿Volando? No, señor, vamos a estar en cuerpos con el Señor para siempre.
Que volando, vamos a estar volando allá. No, Señor, en el cuerpo vamos a estar viviendo con el Señor para siempre, en la nueva tierra. Entonces, todo consejero debe plantearse esas cosas. Todo consejero serio debe decir, ¿a quién les voy a aconsejar? Tengo que hacer liberación, restauración a un todo, a ese ser humano complejo, a ese cuerpo afectado, a esa alma afectada y a ese espíritu afectado, porque todo está relacionado. Entonces, por eso hay que armarse de esto, de la Biblia, de la palabra de Dios, armarse para que ese ser humano, como decimos, esas tres áreas, esos tres componentes sean redimidos para el Señor. Amén. Bueno, son las 10:30 y eso está candente. Amén. Hermano Eduardo, Sí, su merced, Ginette, su merced dice que Sí. vamos a estar en el cielo con esta misma forma corporal. Y En los nuevos cielos y la nueva tierra, Ginette. Nuevos cielos y nueva tierra. en la- Ojo, ok, Ajá. nuevos cielos y nueva tierra. Sí, señor. Estábamos hablando que este cuerpo fue hecho a base de algo biológico, de algo evolutivo, hablaba el hermano Eduardo. Cuando la Biblia dice que en el cielo no puede entrar sangre, ¿de qué manera va a ser el cuerpo en el cielo? A ver, mi hermana Ginette, vamos en el orden a despejar como en las fórmulas químicas, vamos a despejar, Por favor. En la escatología bíblica, entendemos en las bases que cuando se muere, el cuerpo queda acá y el espíritu sale y el alma sale. Listo, ahí no hay problema, ¿cierto? En ese intervalo de tiempo que estemos acá, los que mueren en Cristo, antes de que venga la nueva creación, antes que venga todo esto, los que mueren en Cristo, ¿dónde están? Dice Filipenses, para estar con Cristo en la presencia del Señor, ¿cierto? Los que murieron en Cristo, ya no muere ya ante el Señor, antes que venga la resurrección. En estado espiritual. Ahí sí, allá no entra carne y sangre. En ese sentido, allá no entra. Allá no va a entrar eso, porque están delante de la presencia del Señor. No heredarán ese reino espiritual que está allá, porque en ese tiempo estaremos con el Señor. En este momento, los hermanos que han muerto en Cristo, esos millones que han muerto en el Señor, ¿en qué estado están ante el Señor? Ante el Señor, ¿en qué estado están? En espíritu. No, están en espíritu. En el cuerpo no están, porque el cuerpo está todavía allí, no han resucitado. ¿Entendés? Cuando venga la resurrección, que pase el boda del Cordero, el tribunal de Cristo, bueno, el tiempo que estaremos allá con el Señor en esos eventos importantes, cuando sea la resurrección de los cuerpos, la resurrección, en ese cuerpo, ¿dónde vamos a estar? En la tierra, en el milenio. ¿Cierto? Ya no estaremos en el cielo, en espíritu. ¿Dónde estaremos cuando resucitemos? ¿Cómo dice el texto? En el milenio, Apocalipsis 20. Ya hemos bajado de la boda del Cordero, hemos bajado del tribunal de Cristo, hemos estado un tiempo allá con el Señor. Entonces, cuando nos resuciten, entonces el Espíritu buscará el cuerpo. El Espíritu buscará, el Señor resucita el cuerpo nuestro. Y ese todo, ojo, ese todo, cuando resucitemos el cuerpo, otra vez ese todo, ¿dónde estará ese todo? En la tierra. Inicialmente, aquí en la tierra, en lo que se llama ¿cómo? El milenio. En cuerpos celestiales. En cuerpos físicos, restaurados, cuerpos gloriosos, aquí en la tierra. Y una vez que termine el milenio, ¿dónde vamos a estar? En los cielos nuevos y la tierra nueva en la cual mora la justicia, Apocalipsis 21, 22. Cielos nuevos y tierra nueva, morando eternamente con el Señor en cielos nuevos y tierra nueva en cuerpo, en el cuerpo, la nueva creación de Dios. ¿Ves? Entonces, Pastor, y el alma de los que, y el alma en donde queda, si el espíritu sube al Señor, el cuerpo vuelve a la tierra, y el alma entonces... Oiga, la pregunta otra vez. Ay, hermana, vea, esto es tan interesante, vea, el alma ¿dónde queda?
el alma tiene que estar en un lado, ¿cierto? El alma tiene que estar en un lado. Hay unas posiciones teológicas que usted debe analizar. Dígale, Señor Jesús, ¿por cuál me voy? Ya, Juan Carlos, di la palabra. Estás que te habla, ¿no? Y esto que me hablo, pastor, ¿qué es lo que No, pasa? pero espérate, que Giné, ¿entendiste la cosa? Giné, más o menos. La cogió, la agarró. Sí, Bueno, el más o menos. O sea, esto ya es el trabajo del Señor, ya eso es trabajo del Señor con usted, ya eso es carpintería con el Señor. Ya le dimos la base, ¿ok? Ya le dimos la basecita, ya usted dice, bueno, ya, es el tema del discípulo. Entonces anota, escribe y empieza a masticar y a ahondar con la Biblia, y es donde Dios actúa, donde seamos estudiantes de la Biblia. Ya le dimos unas bases. Antes, Juan Carlos, la hermana, que el alma, entonces, que la hermana Andrea Ramírez creo que la preguntó. El alma, hermana, el alma sale del cuerpo, ¿cierto? Entonces, el alma sigue un estado. Amén. Hay dos posiciones, que el alma va al Hades, donde ya la figura del rico y Lázaro, el seno de Abraham, el alma que va del Señor, el alma que no fue del Señor al Hades, entonces ahí tiene ese conflicto. Y el soplo de vida queda en estado con el Señor. Esa es una posición teológica respetable. Yo pienso que el alma, como es un ente evidentemente espiritual, queda infusionado con el Espíritu de Dios, queda fusionado, ahí queda todo guardado y va ante la presencia del Señor. En eso no hay complejidad, ya que esté allá, que esté acá, lo importante es que esté a salvo. Amén. Hermano Eduardo. Después lo que esté allá, lo que nosotros vamos a pensar, después que sea salvo, no hay problema. Siga, Alberto, Alessandro. Sí, una pregunta. Si el alma va con el espíritu, pues a quien lo dio, al soplo de vida, al aliento de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a ese lugar temporal, como lo es el Hades y el seno de Abraham? ¿Qué es lo que va a ese lugar? Si es inconverso, Sí. que si es inconverso, sí, va a dar cuentas allá su espíritu y el alma que es fusionada en el espíritu, van allá van a estar sus pensamientos, sus emociones, lo que hizo. Por eso el rico pensaba y decía cosas, Lázaro también. ¿Por qué? Porque es un espíritu que está fusionado con el alma viviente que tuvo y está fusionado allí en un estado no durmiendo, eso no está dormido, como dijo el Papa, estado de inconsciencia, no, están más despiertos que otra cosa, están vivos. Por eso los pensamientos, o no tienen pensamiento el rico, o no tiene pensamiento el Lázaro. Entonces la cosa es así, están tristes y pensando. Entonces yo por eso digo que está fusionado eso ahí, está fusionado. Pero si entonces, es inconverso, todo vaya, si es salvo, va para el Señor. Pero entonces el espíritu del hombre inconverso no vuelve a Dios. Es que vuelve a Dios para el sentido de la palabra vuelve a Dios en Eclesiastés es porque va al sentido donde Dios lo determine, donde Dios lo direccione. Va a Dios para que Dios determine para dónde es que va. En ese sentido vuelve a Dios, para que Dios tenga el manejo de esa vida, hacia dónde va, o al Hades o a la presencia del Señor. Por eso tiene que subir a su Creador, para que Dios determine para dónde coge. Porque él solo se pierde. Cuando sale, ¿usted qué cree que el ser cuando sale, hermano Alexander y hermano Juan Carlos, los pastores que están acá, qué pasa con el ser cuando sale? Eso sale como que, ¿y por dónde cojo yo? ¿Por dónde es que cojo? ¿Por dónde es que voy? ¿Quién lo direcciona? ¿Quién lo lleva a tal lugar? Yo dije, venga para acá, mijito. Usted venga para acá. Va para allá. Y usted venga para acá. Dios tiene que direccionar el camino de ese ser que sale. Porque si no, entonces volará en el espacio. Se vuelve por allí un ser, como dicen los inconversos, estará volando el alma, el ánima vuela, el ánima está volando. No, Dios tiene que tomar control de ese momento y decir, usted va para allá, ese es su camino, y usted para acá, ese camino. Entonces, porque Dios tiene que direccionar el alma a dónde va. En ese sentido, es que yo pienso que vuelva a Dios que tiene responsabilidades únicas para direccionarlo por donde es que va. En ese sentido, Alessandro. Juan Carlos. Sí, me voy a tomar 2-3 minuticos, mi pastor. Bueno, no, hágale, estoy estudiando. La Biblia dice que el espíritu de todos los hombres vuelve a Dios. ¿Qué es el espíritu? El soplo de vida. Tome. El cuerpo va a la tierra. Ahora viene el alma. Todos los textos en la Biblia, todos, a excepción de Lucas 16, que habla del rico y Lázaro, que es un solo texto, no existe más.
Y de un solo texto no se puede hacer doctrina. Eso es lo que nosotros le decimos a los trinitarios de Mateo 28, 19. Yo les he dicho, muéstreme en otro Mateo 28, 19 y me les bautizo. Porque según la hermenéutica, no puedes hacer doctrina de un texto, de uno solo. Todos los textos hablan de que el alma duerme. Daniel 12:4 y de ahí en adelante. Lázaro dormía, Esteban durmió. Pablo 2 veces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. En Tesalonicenses dice, a los que durmieron en Cristo. Solo Lucas, pero Lucas no da una descripción del infierno como tal, sino lo que Lucas está diciendo es lo que va a pasar. Una vez que partes, vas a un lugar, lo que Abraham dijo, nadie puede ir de aquí ni de allá, venir acá, o sea, la salvación no se pierde, ni alguien se salva, la salvación sigue estando aquí en la tierra a través de la Biblia. Es lo que enseña. Ahora, no suena muy correcto decir que el alma va al cielo si lo que la Biblia enseña es que el alma va a ser levantada de la tierra a las nubes, porque eso es lo que dice la Biblia. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final la trompeta, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, o sea, estarán aquí. Ahora, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 15 de Corintios dice, pero así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. 15:22. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, si yo digo que ya hay gente en el cielo, no puede ser posible porque no se ha efectuado la resurrección. O sea, las almas están... La muerte no es un lugar. La muerte es un estado. O sea, según la Biblia lo describe, duerme. ¿Ves? Y no podemos imaginar un depósito de almas. Lo que sí podemos imaginar es un estado. Estas almas un día retomarán cuerpos, pero ya no cuerpos terrenales. El mismo apóstol Juan dice, el que lo ama, dice, sea puro como él es puro, y el que lo ama, dice, le va a ver tal como él es. O sea, el cuerpo de Jesús, cuando él resucitó, era un cuerpo que atravesaba murallas, vencía las leyes de la gravedad, era un cuerpo que se le podía palpar, y ese es el cuerpo que le van a dar a la iglesia. En ese cuerpo es que la iglesia va a venir a gobernar con el Señor en el milenio. Porque en ese cuerpo, después de la resurrección, mientras que aquí hay gran tribulación, la Biblia menciona el tribunal de Cristo, menciona las bodas del Cordero y el regreso allá en Apocalipsis 19 el verbo de Dios en caballo blanco, con una multitud de caballos blancos. O sea, la iglesia vendrá ya con cuerpos gloriosos a vivir en el milenio. Es lo que yo, digamos, logro ver en la teología. Bueno, Juan Carlos, gracias. Esto se convirtió en una clase de escatología. Pura escatología, pura escatología. Hermano Eduardo, me permite, hermano Eduardo, qué pena. Pues creo que como Gustavo, hola, Gustavo, te bendiga, que pueda. Sí, creo que como que por mi culpa que comencé con una petición de aclaración, se nos desvió la clase hacia otra temática y pues quiero sí pedirle disculpas, profesor. No, Gustavo, para eso estamos aquí y entonces... Ok, hermano. A mí me gusta que pregunten, me encanta porque es parte de la clase, yo me enriquezco con lo que ustedes plantean y yo aprendo. Esto es un aprendizaje continuo, Gustavo, estoy haciendo una clase. No, gracias. Muy interesante también escuchar a los otros hermanos pastores también. Amén. Y pues yo creo que de pronto uno como pastor en su oficio ministerial
lo que usted decía, uno es muy dogmático. Entonces, por esta causa yo desde pequeño, con los manuales de doctrina que usaba mi papá y todo eso, entonces como que uno ya se le graba aquí en la cabeza ya cuando uno ejerce el ministerio, entonces uno está como encapsulado, encasillado en una cierta forma, en una cierta respuesta. Por ejemplo, yo escuchaba a los otros dos hermanos pastores también y no puedo decir que voy a coincidir el 100%, pero yo creo que en un 90% sí. Escucho lo que usted también nos habla acerca del tema. No coincido al 100%, pero sí por ahí en un 90%, como con todo. Y considero que eso un poquito más. Porque uno se enriquece de los aportes de los demás, pero pues sí quería reiterar, de pronto pedí una aclaración y se nos fue el tema para donde no era, pero lo interesante es de que lo que estamos tratando, yo creo que todos apuntar, es que nosotros somos un ser, lo que estamos mencionando, un ser que es un todo conformado por muchas partes, y que nuestro propósito como consejeros es tratar el bienestar del ser como tal. No vamos ni a sanar solo el alma, ni solo el espíritu, ni solo el cuerpo, sino el ser en su totalidad. Y pues le reitero las disculpas por la desviación del tema. Dios les bendiga. No, al contrario, Gustavo, muchas gracias, porque cuando uno está en cátedra, eso es una cátedra. Y todos aquí los estudiantes tienen derecho a preguntar y a hablar y a aportar. Yo no me molesto por eso, al contrario. Me pongo muy contento cuando el estudiante pide la palabra y discurre su pensamiento, porque yo debo respetar lo que él piensa. Puedo abrumar a un estudiante, ¿no? Que oírlo y entender. Y si él dice algo interesante, me llama la atención. Y si no, también me llama la atención, porque hay que darle el respeto al estudiante. Y eso que yo no he hablado. Héctor Fabio, sí, mejor quédate quieto. De la clase pasada hablaste mucho. Amén. Mañana nos vemos en Tuluá, ¿no? Mañana temprano te mandan los tintos en Tuluá. Temprano tengo que madrugar, ¿no? Amén, pastor, traiga buñuelo. Traiga buñuelo caleño. Paso en Tuluá, que mañana madrugo para allá. Bueno, hermanos, voy a leer el último párrafo y terminamos. No les voy a dar tareas, no los voy a mortificar con tareas hoy. Yo soy el que estoy mortificado con tanto trabajo que me ha llegado. Bastantes. Ya está lleno el celular y eso es bueno. Dice, desde la página 122, voy a cerrar con esto, parte final. Desde una perspectiva teológica, el espíritu es un principio peculiar de ser que deriva de Dios. Está concluyendo acá. El espíritu deriva de Dios. Permite al hombre captar a Dios, que decía Juan Carlos. El espíritu es donde está la esencia de todo, hermano. De ahí proviene todo lo que es la voluntad, el pensamiento, la existencia del espíritu. Dice, captar a Dios. Y retorna al final a Dios. Tiene que retornar a dar cuentas a Dios. De una u otra manera. Como esté, como Dios lo quiera tener. Que aquí, que allá, que mire. Tiene que dar cuentas a Dios. El espíritu es asimismo aquella profunda interioridad a la que el hombre retorna. Cuando entra dentro de tu corazón, donde Dios le aguarda, donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. El hombre es el que decide. El hombre es el que decide. Cuando usted aconseja, el hombre es el que decide. Hoy alguien me decía, hermano, pero ¿yo qué decido? Pues decida usted. Yo le doy unas pautas, le doy unos orientaciones. Yo no voy a decidir por usted, pero hermano, ¿yo qué hago? Decida usted. Porque es que a veces el consejero se mete en problemas en camisa de 12 varas, decidiendo por la persona y dice, pero hermano, haga aquello, aquello. Y si le sale mal, le echan la culpa a usted. Entonces yo le dije al hermano, no, usted tiene espíritu, usted decide, usted tiene espíritu, tiene libertad para decidir. Y más, si tiene el Espíritu Santo, mejor, decida usted su suerte. Yo no puedo decir por usted un problema. Yo le di unas pautas, una orientación, un consejo. Usted decida qué hacer. Pero uno tiene que también ponerse en ese sentido de que el espíritu del hombre decide su destino. Cuando usted predica el evangelio, el hombre decide. Cuando usted aconseja a una persona, él decide. Cuando usted aconseja a una familia, ellos deciden. Cuando usted aconseja a un muchacho, él decide. Cuando aconseja a un creyente, él decide. ¿Por qué? Porque para eso Dios le dio el espíritu, para que el hombre tenga autonomía, independencia en ese sentido de decisiones. ¿Qué le dijo a Caín? Tú decides. Si haces el mal, te irá mal. Si haces el bien, te irá bien. Y dice el texto, tú decides. El pecado está a la puerta, tú verás qué haces. El espíritu humano hace que el hombre tome decisiones.
Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su compañía en esta noche. Ya falta poquito para las 11 de la noche. Mañana hay que madrugar, hacer otras actividades. Conclusiones. ¿Quién no ha hablado? Luzmeri Ramos, te quiero escuchar. ¿Qué le digo, hermano? Estoy escuchándolos, aprendiendo. Yo quería hacer una pregunta hace rato, pero el internet está molestando mucho y me sacó varias veces de la clase. Es cuando David dice allá en el Salmo, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Pero yo siempre pensaba, pues el salmista no dice, no le habla al cuerpo, cuerpo mío, sino dice, alma mía, bendice alma mía Jehová. Todo el ser, ese todo el ser, hermana. Ahí se refiere alma a todo el ser. Por eso dice iniquidades, enfermedades, salud. Ahí lo mete todo, pero ahí alma mía es todo su ser. Mire que ahí la palabra alma involucra todo el ser, es el todo. Por eso hay que ubicar las palabras en su concepto. La hermana Diana Montero solo escucha y no dice nada. ¿Qué dices? Prenda ese micrófono. No te escucho. El micrófono. ¿Tienes problemas con el micrófono? Pues revísalo. ¿Quién más va a intervenir? Alguien que no... ¿Alguien tiene algo para concluir? ¿Cómo le pareció la clase? De los que están allí, ¿quién quiere para darle? Aparte de Héctor Fabio, que yo sé que quiere hablar, y entonces que Héctor Fabio, quédate quieto por un momento, yo sé, pero quiero que alguien más, Claudia Durango, hola Claudia, estás allí, Dios te bendiga, cuéntame, ¿cómo te fue? No, profesor, interesante todo lo que se vio hoy, bastante profundo, y había un texto que me estaba llevando mucho y es el Salmo, que había algo de quien nos guía, y el Salmo 48 dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, Más allá, tenemos una guía, desde acá, en vida, acá humanamente, con todo lo que tenemos, dice, y también después de la muerte tenemos esa guía espiritual. Muchas gracias por tu aporte, Claudia. Bueno, nos vamos. Voy a pedirle a la hermana Luzmeri Ramos que nos despida, una mujer que nos despida la clase en oración. Gracias, hermana Luzmeri, nos puede despedir, por favor. Amén. Sí, Señor, vamos a orar todos en el nombre de Jesús. Maravilloso y exaltado Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has brindado en esta hora, Dios mío, de compartir esta. Oh, Señor Jesucristo, yo te alabo, Señor. Gracias por esta clase, por lo que nos han enseñado, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí en este propósito de aprender. Gracias, mi Rey, mi Dios. Yo te pido que cada día nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento, Padre. Queremos ser útiles en tu presencia, Señor. Y en el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial, por tus muchas bendiciones. Bendice a nuestro hermano Eduardo, a nuestra hermana Adriana y a cada uno de mis hermanos que estamos en este propósito de estudio. Dios bendiga grandemente a tus hijos, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Feliz noche, tengan.